Amigos, exploraremos el rico significado teológico del sacramento de la comunión, comenzando por sus raíces bíblicas e históricas. El sacramento de la comunión, la última cena, se describe en varios pasajes del Nuevo Testamento, en los Evangelios según Mateo, Marcos y Lucas. En estos pasajes, Jesús comparte pan y vino con sus discípulos y les dice: «Haced esto en memoria mía». Abrid vuestra Biblia, dispositivo o una pestaña en el ordenador y buscad Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Si necesitáis pausar el vídeo para encontrar el pasaje, podéis hacerlo. Repito, la lectura es de Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó un pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a los discípulos y dijo: «Tomad, comed. Este es mi cuerpo». Luego tomó una copa y tras dar gracias, se la dio diciendo: «Beban todos de ella, pues esta es mi sangre del pacto, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día que lo beba con ustedes en el reino de Dios». Quiero que tomen un momento y relean ese pasaje. Al releerlo, les pediré que pasen el video, porque quiero que anoten lo que les llame la atención. Tomen nota de palabras familiares y cosas nuevas que noten al releer el pasaje. Y me gustaría que simplemente reflexionen sobre lo que observan. Así que tómense un momento ahora para pausar el video. Y cuando hayan terminado, continuaremos. Espero que al reflexionar sobre esta lectura del Evangelio de Mateo, notaran palabras familiares y nuevas, y también el contexto de la última cena. Quizás te evocó ideas de un festín o una comida alrededor de una mesa. Tal vez te recordó las ideas presentadas en el video de la tarea del módulo anterior. Al pensar en la comunión y sus orígenes bíblicos, vemos que la Iglesia primitiva adoptó esta práctica de reunirse, partir el pan y compartir la copa como parte central de su adoración. Era un momento para que los creyentes, como hoy, recordaran el don de Cristo y proclamaran la esperanza de la resurrección hasta su regreso. A lo largo del tiempo, al adoptar la Iglesia esta práctica de la comunión, este sacramento, surgieron diferencias, y las distintas tradiciones cristianas tienen diversas interpretaciones. No profundizaremos mucho en cada una de ellas. Esto es solo un resumen superficial de algunas diferencias. Pero si observamos, por ejemplo, a la Iglesia Católica Romana y su interpretación del sacramento de la comunión, vemos que la transubstanciación es clave en su entendimiento de los sacramentos, donde el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo. Si miramos la tradición luterana, vemos la creencia en la consubstanciación, donde el cuerpo y la sangre de Cristo están junto a los elementos. Como ven, es algo distinto
a la interpretación católica romana. En la tradición anabautista, por ejemplo, hay creencias diferentes donde la comunión, el sacramento, es simplemente un memorial, es una cena conmemorativa. Luego está la interpretación reformada y presbiteriana de la comunión, que cree en la presencia espiritual de Cristo. Al profundizar en esto, la presencia espiritual de Cristo, en nuestra visión reformada y presbiteriana del sacramento, recordamos que en la comunión el pan y el vino son más que símbolos, más que un acto de memoria. Son señales de la presencia real de Cristo. En la tradición reformada, creemos en la presencia espiritual de Cristo durante la comunión. Sí, el pan sigue siendo pan y la copa sigue siendo copa, pero por el Espíritu Santo, Cristo está presente con nosotros de manera profunda. La comunión, entonces, no es solo un ritual para nosotros, es un medio de gracia. Nos asegura el amor de Dios, fortalece nuestra fe y nos llama a unirnos con Cristo y entre nosotros, mientras seguimos este camino de vida y fe juntos. Les invito a pausar el video en un momento, porque al pensar en el sacramento de la comunión, sus raíces históricas, las diferencias en las tradiciones religiosas actuales y nuestra propia comprensión presbiteriana reformada, quiero pedirles que reflexionen un momento y anoten cómo participar en la comunión ha impactado su camino de fe. ¿Qué significa para ti experimentar la presencia de Cristo en este sacramento, dejando que el Espíritu Santo actúe al tomar el pan y la copa? Reflexionemos ahora sobre esta cuestión. Hablamos de la comunión como gracia, pero no siempre fue así para todos. Esto es evidente al mirar la historia de la Iglesia. Me recordó una práctica que los líderes solían hacer aquí. Iban a casas con monedas como este $medio para hablar con los miembros. Si su vida cristiana era digna, recibían una ficha para participar en la comunión. Sinceramente, no sé si recibiría una ficha según cómo haya sido mi semana, pero vaya cómo ha cambiado la Iglesia. Antes los niños no podían participar en la comunión, pero eso también cambió. Hemos ampliado la mesa para acoger a todos como se merecen. Esto incluye a quienes aún no han sido bautizados. El bautismo no es requisito para participar en la comunión. Se dice en nuestro directorio de adoración que el bautismo puede ofrecerse al comulgar, pero no es un requisito. Al reflexionar sobre cómo hemos abierto la mesa,
esta mesa que Cristo preparó para cada uno de nosotros, tomemos un momento para pensar en las áreas donde aún queda mucho por hacer. Trabajo por hacer en cómo acogemos a los demás, en cómo ampliamos quién tiene lugar en esta mesa, recordando que no pertenece a nadie, ni a iglesia o credo. Para profundizar en cómo abrir la mesa, los invito a una charla con el anciano Ben Lowe sobre el lenguaje inclusivo y su impacto. Es importante. Espero que esta charla sobre abrir la mesa los inspire a reflexionar sobre cómo hacer este sacramento más inclusivo para el pueblo de Dios. Hola, soy Ben Lowe y pertenezco a la primera iglesia presbiteriana de Yorktown. Uso los pronombres él, lo y su. Para mí, la Cena del Señor es un recordatorio de la comunidad y familia de fe que me rodea. Como un rompecabezas, somos piezas distintas que forman parte de una imagen más grande. Traemos nuestra pieza, recibimos los sacramentos y juntos formamos el amor de Dios. El lenguaje sobre la Cena del Señor es acogedor, pero no siempre intencional o inclusivo. No basta decir que todos son bienvenidos. No todos creen que eso los incluye. Aclarar que no hay límites y ampliar el lenguaje son pasos hacia un espacio más acogedor. El lenguaje que usamos para Dios tiene sus raíces en las Escrituras. Pero en la Biblia se han usado pronombres masculinos para describir a Dios. Esto refleja a quienes tenían el poder al escribir y traducir los textos. Aunque hablamos de Dios simbólicamente, usar pronombres masculinos puede dar una imagen dañina. El lenguaje de la Trinidad también requiere atención especial. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los términos tradicionales de la Trinidad. Sin embargo, estos nombres no implican que las personas de la Trinidad tengan género. Más bien, son señales de a quién se refiere la Escritura. Aunque se usan pronombres masculinos, hay ejemplos de Dios con rasgos no masculinos. En Génesis, hombres y mujeres son creados a imagen de Dios, sugiriendo que Dios trasciende las nociones de género socialmente construidas. En Isaías, Dios es descrito como una mujer en parto y una madre consolando a sus hijos. En Éxodo 3:14, Dios dijo a Moisés: "Yo soy el que soy", una mezcla de verbo ser en hebreo sin referencia específica al género. Esto sugiere que Dios es simplemente ser, lo que refleja la doctrina cristiana posterior de que Dios es espíritu. El nombre hebreo de Dios, Yahvé, revelado a Moisés en Éxodo 3, es una combinación notable de terminaciones gramaticales femeninas y masculinas. La primera parte del nombre de Dios en hebreo, Yah, es femenina, y la última parte, We, es masculina. En el Evangelio de Mateo, Jesús se para sobre Jerusalén y llora diciendo: "Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisiste"? El lenguaje importa. Moldea nuestra percepción de la realidad y forjamos y mantenemos nuestras relaciones con Dios y los demás a través del lenguaje. Las pautas de la Iglesia Episcopal para un lenguaje expansivo e inclusivo
lo explican claramente. El lenguaje es un regalo de Dios. Dios llama a toda la creación a existir y da a las personas el lenguaje para responderle y formar comunidad. Pero las palabras también pueden ser una barrera para reconocer que todos somos creados a imagen de Dios. El lenguaje, aunque es un don divino, está dañado, es finito y limitado. A lo largo de la historia, el lenguaje se ha usado para bien y para mal en la Iglesia y el mundo. Y así se nos presenta una pregunta importante. ¿Cómo hablamos de un ser omnipotente, omnisciente y omnipresente con nuestro lenguaje limitado, siendo sensibles a nuestras diversas experiencias de vida? La Iglesia Evangélica Luterana en Canadá tiene, en mi opinión, una de las mejores definiciones de lenguaje inclusivo. Lo definen como un lenguaje que refleja mutualidad, sensibilidad y apertura hacia otros, respetando las diversas expresiones de interacción con lo divino. El lenguaje inclusivo fomenta expresiones creativas y refleja sensibilidad ante barreras entre individuos y comunidades históricamente marginadas. Al hablar del lenguaje inclusivo, solemos pensar primero en el género, pero la raza, discapacidad y estatus socioeconómico también merecen atención. Usar lenguaje inclusivo puede ser complicado. Ampliar el vocabulario puede resultar en frases torpes y requerir esfuerzo extra al redactar liturgias. Nos reta a ser creativos y a ampliar cómo pensamos y hablamos de Dios y las Escrituras. Pero nos brinda la oportunidad de acercarnos a aquellos para quienes la Iglesia no siempre ha sido un espacio acogedor y recordarles que son bienvenidos, apoyados, respetados y valorados aquí. No estás solo en este camino de usar un lenguaje más inclusivo. Hay muchos recursos gratuitos disponibles en línea para todos. Entre ellos está el himnario inclusivo de HRP Queer. La PQSA tiene Palabras bien elegidas, revisado en 2021. Esta edición incluye definiciones y opciones de lenguaje expansivo para Dios e inclusivo para su pueblo. En 2022, la Iglesia Episcopal publicó guías para un lenguaje más variado e inclusivo. La Iglesia Unida de Cristo tiene un pacto de lenguaje inclusivo para planificar la liturgia. Las iglesias luteranas en EE.U y Canadá ofrecen pautas para usar lenguaje variado en el culto. Todo esto se encuentra fácilmente en línea con una simple búsqueda en Google. Amigos, al concluir este módulo hemos examinado algunos fundamentos bíblicos del sacramento de la comunión. Vimos cómo otras tradiciones entienden la Santa Cena y cómo nosotros, los presbiterianos reformados, la comprendemos. Y hemos visto cómo podemos seguir acogiendo a todos en la mesa que Cristo ha preparado. Al hacerlo, quisiera compartirles unas palabras que provienen del Directorio de Adoración, que se encuentra en la sección WBB del Libro de Orden, donde dice lo siguiente: que la oportunidad de comer y beber con Cristo no es un derecho otorgado a los dignos, sino un privilegio dado a los inmerecedores que vienen con fe, arrepentimiento y amor. A todos los que se acercan se les ofrece pan y copa, sin importar su edad o comprensión. ¿No es hermoso? ¿No es un bello recordatorio en estos tiempos donde solo oímos que no hay suficiente o que ciertos grupos no son bienvenidos? En el sacramento de la comunión a todos se les ofrece pan y copa. Reflexionemos sobre esto un momento.
A todos los que se acercan se les ofrece pan y copa. Esto resume perfectamente nuestra teología del sacramento de la comunión. Amigos, hay gracia y amor suficientes, pues Dios sigue ampliando la mesa más allá de nuestra imaginación. Como parte del curso, verán lecturas y oportunidades para reflexionar personalmente. Encontrarán recursos sobre cómo otras tradiciones entienden la Cena del Señor. Y hallarán lo necesario para profundizar su comprensión. Revisen estos recursos y tareas adicionales en el módulo de abajo. Nos vemos la próxima vez en este viaje de entender la comunión. Espero que recuerden esta afirmación. Que a todos los que se acercan se les ofrece el pan y la copa.